Vamos a hacer un recorrido general de todos los campos, los requisitos de la normativa actual del ARSA para que tengan un conocimiento más profundo de todos los requisitos que implica esta normativa. Ustedes pueden implementar en cada una de sus plantas o de sus negocios, etcétera, o de sus emprendimientos de acuerdo a sus necesidades. Las buenas prácticas de manufactura están en el país varios años. Vamos a trabajar bajo la resolución del ARSA del 2022-016. Esta es la normativa que reúne todos los requisitos del cumplimiento de esta normativa. Vamos a ir viendo paso por paso cómo se va desarrollando, qué son las cosas más importantes que tenemos que implementar en cada uno de nuestros sistemas de producción. Es un conjunto de condiciones sanitarias, medidas preventivas y prácticas generales de higiene, la manipulación, preparación, elaboración, maquila, envasado, almacenamiento, distribución, transporte de alimentos para consumo humano, con el objetivo de garantizar que los alimentos se encuentran en condiciones adecuadas para su consumo y así disminuir los riesgos potenciales o los peligros para la calidad y la inocuidad. Básicamente es decir que estas prácticas o estos procedimientos son la base de cualquier proceso de producción alimentaria. Significa hacer las cosas bien, hacer las cosas para cuidar la calidad y la inocuidad de nuestros alimentos, dar confiabilidad a nuestros consumidores para evitar que exista cualquier tipo de adulteración en el producto que le pueda causar algún tipo de enfermedad. Entonces es importante que todas las plantas productoras, todos los emprendedores, todas las personas que están empezando un negocio, que quieran implementar algún tipo de producción alimentaria, es importante que se manejen bajo estos lineamientos que son prerequisitos básicos que toda empresa, todo emprendimiento, todo negocio tiene que cumplir para asegurar que los clientes van a tener un producto inocuo. ¿Qué beneficios tienen las buenas prácticas de manufactura? ¿Qué cosas buenas otorga al productor? Vamos a tener mejor acceso a mercados porque el hecho de tener una certificación de BPM, el hecho de tener el sello de certificación implica que un ente externo avalado nos está diciendo que sí estamos haciendo las cosas bien. El consumidor va a decir, ok, esta empresa, esta persona, este negocio, este producto tiene una certificación de inocuidad, lo cual le da confianza para consumir el producto. Aumenta el control operativo, que significa que podemos tener más y mejores controles sobre nuestro proceso de producción y sobre las personas que trabajan en nuestra institución y en nuestra empresa. Nos da un eficiente proceso de elaboración garantizando la inocuidad. Es prácticamente producir un alimento sano y libre de contaminación. Las ETA son las enfermedades transmitidas por alimentos, que es prácticamente el objetivo principal de tener una certificación o de implementar un sistema de BPMs. Vamos a tener clientes satisfechos, ganamos confianza, como ya les habíamos explicado anteriormente, en los consumidores. Esto obviamente nos abre puertas en los mercados. Vamos a cumplir la normativa vigente en el Ecuador. El ARSA va a tener mucha más confianza en el productor que esté certificado con BPMs o con una normativa más alta. Vamos a tener mejores condiciones de higiene y obviamente eso nos va a ayudar a tener una mejor calidad de nuestro servicio y vamos a dar siempre la confianza al cliente de que estamos fabricando un producto bajo todas las condiciones sanitarias. Todo esto nos lleva a proteger la salud del consumidor, que es a quien va dirigido nuestro producto. Otras definiciones importantes que establece la normativa es la higiene. Son prácticas de limpieza y aseo personal para asegurar la inocuidad de los alimentos desde la recepción, producción hasta el consumo final. La higiene es un sistema de personal operativo que trabaja en la planta y todas las prácticas de limpieza y desinfección que vamos a tener, de utensilios, de herramientas, de equipos, paredes, pisos, etc. Todo va a estar con procedimientos debidamente implementados, debidamente validados, que nos avalen que estamos cumpliendo con la higiene de la planta y la higiene del personal. La inocuidad que les había comentado anteriormente es la garantía de que los alimentos que consumimos no van a causar daño a nuestra salud. Es decir, que durante su producción se aplicaron todas las normativas de higiene que habíamos dicho hace un momento, tanto del personal como de la planta, para evitar cualquier tipo de contaminación en el alimento y que el mismo salga sano, libre para su consumo. Y contaminación en general significa la presencia de sustancias extrañas en un alimento que resultan perjudiciales para la salud humana. Otro
Otro concepto importante es la contaminación cruzada, que es la transferencia de bacterias peligrosas de un alimento a otro. La contaminación cruzada es una de las causas más importantes de intoxicación alimentaria. Está presente en todo momento, incluso en nuestros hogares, cuando preparamos los alimentos. Por ejemplo, usamos una misma tabla de picar para lo que son cárnicos y luego sin lavarla, sin desinfectarla, utilizamos para picar vegetales u otro tipo de alimentos. Entonces, las bacterias que están presentes en la carne, que son propias, se van a transferir a los vegetales. La directa se produce cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí. Esto puede pasar cuando mezclamos alimentos cocinados con alimentos crudos. Y la contaminación cruzada indirecta se produce cuando tenemos, por ejemplo, un utensilio de cocina, un utensilio de planta, un equipo contaminado, ¿sí?, con algún tipo de bacteria por la falta de limpieza y entran en contacto directo con los alimentos crudos o con los alimentos cocinados. Estos conceptos son súper básicos e importantes. Las enfermedades transmitidas por alimentos, como les había indicado anteriormente, son las denominadas ETAs. La Organización Mundial de la Salud define una ETA como una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o se cree que es causada por el consumo de alimentos o de agua contaminada. Las enfermedades como infecciones o intoxicaciones se deben, es debido a deficientes prácticas higiénicas, que es lo que hablábamos anteriormente, las prácticas higiénicas del personal y las prácticas higiénicas de implante. La prevención de las ETAs o las enfermedades de transmisión alimentaria, obviamente primero es limpiar todas las superficies que estemos utilizando, todos los utensilios, el personal, todo lo que entre a manufacturar un producto. Luego separamos alimentos crudos, alimentos cocinados, tipos de lácteos, tipos de mariscos, tipos de cárnicos. O sea, cada grupo de alimentos debe tener una debida separación. No podemos mezclar alimentos, por ejemplo, vegetales con cárnicos. Cada tipo de alimento debe tener una debida separación para evitar transferir los microorganismos presentes de un alimento en otro. La mejor manera de evitar este tipo de contaminación es cocinar, hacer algún tipo de tratamiento térmico al alimento para eliminar los microorganismos presentes en el mismo. Si es que no podemos cocinar y son vegetales o son alimentos que van crudos o directamente al consumo, pues tenemos que hacer prácticas de desinfección del alimento, tenemos que hacer prácticas de higiene del personal. Esto nos va a ayudar a garantizar la calidad y la inocuidad del alimento, ¿sí? Y otras prácticas para evitar este tipo de contaminación es la refrigeración, la congelación, algún tipo de método de conservación por medio del frío, ¿sí?, para evitar que los microorganismos presentes en el alimento o que pudieron haberse contaminado pues se proliferen o haya otro tipo de contaminación cruzada. Un peligro es otra definición importante que establece la normativa, que es cualquier agente biológico, químico, físico, y también se incluye en este tema los alérgenos, que ya los vamos a ver a continuación, que tengan el potencial de ocasionar una enfermedad o lesión y atenta contra la salud del consumidor. Aquí hay que ser enfáticos en un tema porque los agentes biológicos, químicos o físicos generalmente se introducen o el manipulador introduce en el alimento, ¿sí?, por malas prácticas de higiene. Pero el alérgeno viene inherente en el producto, ¿sí? Entonces, pero igual tiene que ser controlado porque una persona que sea alérgica a una proteína que contenga un alimento en especial puede llegar incluso a la muerte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Como les había comentado, hay varios tipos de peligros. Los peligros biológicos, que podemos tener varios tipos de bacterias, virus, mohos, levaduras, toxinas. Algunos muy comunes en la industria alimenticia son los estafilococos aureus, los hongos, la salmonella, Escherichia coli, el Clostridium, el Bacillus, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estafilococos aureus nos puede dar, si la persona consume un alimento contaminado, pues puede ocasionarle náuseas, vómito, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea. Incluso cuando ya es una contaminación mucho más alta, pues puede producir una deshidratación, incluso la muerte, ¿no? Cuando hay unidades formadoras de colonia que superan las 105, entonces puede producir un caso mucho más grave, ¿no?
Una salmonela que está presente generalmente en los alimentos de origen cárnico, en los huevos. Es importante considerarla porque es una bacteria que está presente en mucha proporción. En mucha proporción me refiero a una gran cantidad de alimentos que consumimos diariamente. Esto puede dar cólicos, escalofríos, diarrea, fiebre, una intoxicación por salmonela, pues puede enviarnos al hospital y producir algún tipo de reacción mucho más fuerte, ¿no? Por eso es importante la cocción de los alimentos cárnicos, por eso es importante mantener buenas prácticas de higiene en recepción, durante el proceso, etc. Leishmania coli, que es una bacteria que está ampliamente difundida y que la tenemos todos los seres humanos, es importante que controlemos la salud de los trabajadores, la limpieza de las manos, de su indumentaria, etcétera, para evitar cualquier tipo de contaminación. Los hongos generalmente pues puede producir una contaminación cuando la planta no está bien sanitizada, no está bien limpiada, entonces los hongos proliferan en este tipo de sitios, ¿no? Hay otro tipo de peligro que son los químicos y generalmente estos incluyen productos de limpieza que utilizamos en planta, de productos de limpieza y de desinfección. Cuando existe una sobredosificación, cuando queremos hacer una limpieza, existe una sobredosificación, cuando no hacemos un correcto lavado, cuando hay desinfectantes que requieren un lavado posterior y no lo realizamos y vamos y fabricamos un producto alimenticio en un equipo que esté con residuos de desinfectantes o desengrasantes, pues vamos a producir una contaminación química en el alimento. Hay lugares donde almacenan productos fitosanitarios para la desratización, para la fumigación, para eliminar plagas. Eso también es prohibido en la industria de alimentos. Nosotros debemos tener un lugar específico para almacenar estos productos. No podemos tenerlos mezclados con productos que son con materias primas para la fabricación de alimentos. Estos productos tienen que estar completamente aislados y si son para el control de plagas, pues ahí sí tienen que estar mucho más aislados de lo normal, ¿no? Aditivos o preservantes, eso generalmente se añade a los alimentos dependiendo de la funcionalidad que queremos darles, pero un exceso de un aditivo o un preservante puede traer riesgo a la salud. Por eso todos los fabricantes nos colocan siempre en la ficha técnica la especificación máxima que podemos utilizar de estos productos, porque una sobredosificación puede ser dañina para la salud. Los físicos que están presentes en todas las plantas, en todos los lugares de producción, que pueden ser los vidrios, los plásticos, los metales, la madera, los cabellos, el polvo. Todos estos materiales deben tener siempre un procedimiento de control, un procedimiento de monitoreo, para que nosotros podamos verificar el estado de todos estos materiales que tenemos en planta y es importante enlistar todos estos peligros o todos los materiales que tenemos en planta y hacer un control periódico para verificar que se encuentran en buenas o malas condiciones. Si encontramos algún tipo de material que se encuentre roto, que se encuentre en malas condiciones, que se encuentre sucio, algún utensilio que ya cumplió su vida útil, pues tiene que ser cambiado inmediatamente. Otra definición importante es la manipulación de alimentos. Este es otro concepto que establece la normativa del ARSA, que son todas las operaciones realizadas por el manipulador de alimentos como la recepción, selección, elaboración, preparación, envasado, servido, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y consumo. Es decir, que la normativa de BPM abarca todas las etapas de procesamiento del alimento hasta el consumo. No solo vamos a aplicar estos controles en un solo tipo o en una etapa específica, sino en todas las etapas de producción. Y el manipulador de alimentos, que es la persona más importante, que son las personas que están en contacto directo con el producto, que son quienes fabrican, que son quienes monitorean, que son quienes verifican las máquinas, etcétera, es toda persona que manipula directamente los alimentos, mediante sus manos, mediante los equipos, como les explicaba, la superficie, los utensilios, en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la recepción hasta el despacho final. Entonces, es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado en las personas que manipulan los alimentos.
porque ellos son los portadores de los principales gérmenes que contaminan a cualquier producto. Entonces es importante tener mucho cuidado, implementar mucha normativa de control en los manipuladores de alimentos, tener como que todas las aristas bien identificadas para establecer siempre medidas de control y evitar cualquier tipo de contaminación. La pirámide de la inocuidad alimentaria es esta. Como les había explicado, la base de cualquier programa de inocuidad, una empresa fabricante de alimentos, es el programa de buenas prácticas de manufactura, que son los prerequisitos básicos para seguir escalando en la pirámide y seguir implementando nuevos sistemas. Cuando ya tenemos todos los prerequisitos implementados en nuestro sistema de producción, podemos avanzar a un HACCP o un análisis, como se le conoce comúnmente, el análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿ya? Y posterior, cuando ya tengamos implementados HACCPs en nuestros sistemas de producción, porque esto se hace por líneas de producción o por producto, vamos a avanzar a un sistema de gestión, ¿sí? A un sistema de gestión GFCI, a una ISO, etcétera. Entonces, el sistema de gestión ya es como que engloba temas de políticas, procesos, sistemas documentales, la intervención de la gerencia, de la dirección, generar presupuestos, o sea, es como un complemento. Pero la base de todo esto, si ustedes se dan cuenta, es las buenas prácticas de manufactura. Todos los prerequisitos están resumidos en el cuadro y son todos los procedimientos y registros que debemos implementar, ¿de acuerdo? Y los procesos. Entonces tenemos que establecer prerequisitos del personal y establecer todos los que están ahí detallados, que son obviamente el manejo de las prácticas del personal, el lavado de manos, la limpieza de los uniformes, etcétera, el manejo de fluidos corporales, el tema del sudor, el tema de las heridas, el tema de cómo se va a manejar esto, salud y seguridad industrial. Quizás si es que es un emprendimiento, podemos pedirles a los trabajadores pues un análisis médico inicial que corrobore que el trabajador está apto para laborar en una empresa de alimentos y que no tiene ninguna enfermedad que pueda transmitirse como una hepatitis, etcétera, una infección intestinal grave, cosas así, ¿no? La capacitación continua que vamos a dar a la gente, porque siempre tiene que ser capacitada. Así tengamos uno, dos, tres personas, siempre tiene que ser capacitada en cuanto a lo que es justamente los prerequisitos del tema de buenas prácticas, del tema de limpieza, de su higiene personal. Cosas básicas si es que vamos a iniciar recién, pero siempre tiene que el personal estar debidamente capacitado y tener los registros de capacidad. Hay otros prerequisitos operacionales, ahí está todo el tema de limpieza y sanitización, el control de áreas externas, porque siempre tenemos que tener claro que las áreas externas influyen de manera directa en la inocuidad de nuestros productos. El no tener césped, el no tener plagas, no tener basureros que estén conjuntos a la empresa. Los basureros siempre tienen que estar bastante alejados y ese tipo de cosas. ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿A qué actividad se dedican? Si no tienen ganado, si no nos van a hacer algún tipo de contaminación. Todas esas cosas tienen que ser tomadas en consideración. El diseño general de la infraestructura, pisos, techos, paredes, iluminación, etcétera. El mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros equipos. Nosotros siempre debemos tener a la mano registros que demuestren que tenemos una persona contratada, que hay un técnico de mantenimiento que está siempre verificando el correcto funcionamiento de los equipos, utilizar lubricantes grado alimenticio y este tipo de cosas. El manejo integrado de plagas es súper importante. Eso lo podemos hacer con una persona que nosotros designemos, un operario que nosotros designemos en planta, pero que esté debidamente capacitado por una empresa externa que haga estos servicios. O podemos contratar una empresa externa que nos haga el servicio. Hay varias, Fumieco, hay Tecnifus, hay varios tipos de empresas que nos ayudan con estos servicios, pero dependiendo de cómo está nuestra empresa, pues podemos nosotros mismos hacer el control con una persona que esté debidamente capacitada. Los equipos, los utensilios, el diseño, el transporte y el almacenamiento,
el control de temperatura cuando sea necesario, cuando sean procesos que requieren temperaturas de cocción, temperaturas de congelación, temperaturas de refrigeración, etcétera. Es necesario cuidar la calidad del aire y la calidad del agua. Hay otros prerequisitos que son de materia extraña, que es lo que les comentaba hace un momento en el tema de los peligros. Es importante tener siempre un control de material extraño. Como les había dicho, enlistar todos los utensilios, todas las herramientas que tengamos de plástico, las herramientas que tengamos de metal. El vidrio no es muy aceptado en plantas de alimentos, pero es importante, si tenemos un vidrio, si tenemos ventanales de vidrio, si tenemos recipientes de vidrio, pues estos tienen que ser protegidos, los vidrios tienen que tener una lámina contact o ser de material no astillable. Tenemos que tener un control y siempre colocar los vidrios, nuestros recipientes de vidrio en el piso. Control de microorganismos, es decir, la contaminación. Debemos tener un control de contaminación del producto y si los mismos están o no están dentro de parámetros de acuerdo a las normativas de INE. El control de alérgenos que les había comentado anteriormente, eso es un procedimiento que todas las empresas actualmente tenemos que incluir en cada uno de las plantas de alimentos. El control de roce de metal con metal, si tenemos una cortadora, por ejemplo, si tenemos que hacer alguna maniobra con un cuchillo. Todos esos procesos tienen que estar debidamente controlados. Y los prerequisitos regulatorios, que son básicamente todo lo que habla del cumplimiento legal de la normativa del ARSA, el etiquetado de los productos que esté de acuerdo a la normativa, tener siempre el producto con la etiqueta final, bien elaborada, de acuerdo a todos los parámetros que nos exigen, los análisis correspondientes, etc. Entonces, ese es básicamente el resumen de todo lo que implica el programa de buenas prácticas de manufactura. Como lo ven, como son los prerequisitos base para hacer cualquier tipo de proceso, pues son bastantes, ¿sí? Pero es importante que implementemos lo necesario, lo que nos va a ayudar, no irnos por otros temas que quizás nos van a significar una inversión más grande, que nos va a significar mayores gastos, sino solo implementar lo que realmente necesitamos de acuerdo a cada uno de nuestros procesos, hacerlo súper sencillo y hacerlo práctico para evitar incurrir en gastos, en costos que a la final no van a tener ningún beneficio y de acuerdo a lo que realmente el auditor nos va a solicitar. Sí, porque quizás a veces implementamos cosas que no son necesarias y a la final el auditor pues eso no toma en consideración. ¿De acuerdo? Entonces, el diseño de la norma básicamente está así. Controles en instalaciones, en equipos y utensilios, en el personal, en materias primas, en las operaciones de producción, en envasado, etiquetado y empacado y en el almacenamiento y en el transporte. Entonces, básicamente en lo que es las instalaciones y el equipo, eh, siempre vamos a tener instalaciones, como se ve en la fotografía, que sean lo más herméticas posibles, que nos eviten entrada de polvo, entrada de plagas, entrada de agua estancada, etc. ¿Sí? Entonces tiene que ser lo más hermético posible. Ubicado en zonas lejanas de focos de contaminación, que era lo que les indicaba, que estén fuera de sitios donde existan basureros o alguna operación industrial que afecte a nuestro producto. ¿Sí? Los pisos, paredes, techos, drenajes deben ser de fácil limpieza. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, no es que la normativa exige que tengamos un piso tóxico carísimo. No, lo que exige es que sea un piso liso, que sea fácilmente lavable, que no tenga grietas, que es lo más importante, ¿no? Las paredes del mismo tema, ¿no es cierto? Que siempre tengan, por ejemplo, una pintura que sea lavable, que sea, porque obviamente se va a manchar y eso se va a ver estéticamente mal. Y todas las superficies tienen que ser fácilmente lavables. Los drenajes igualmente tienen que ser de fácil limpieza. No hay una normativa que me diga a mí el drenaje tiene que ser de tal tamaño a tal tamaño. Las ventanas, como les había explicado, de vidrio tienen que ser cubiertas, tienen que tener protección de ingreso y salida contra plagas.
Para eso vamos a utilizar cortinas, mallas, puertas, todas las barreras posibles. La infraestructura no tiene que tener huecos, no tiene que tener aberturas, no tiene que tener grietas. Las instalaciones de eléctricas tienen que estar adosadas a la pared, no pueden estar cables colgantes ni nada por el estilo. La madera no está permitida dentro de los establecimientos de producción. Hay auditores que sí permiten el uso de maderas, por ejemplo, en bodegas, donde la materia prima esté en cajas, en bultos, que no esté directamente en contacto con el alimento, siempre y cuando los pallets, por ejemplo, que vayamos a usar, estén bien cuidados, no haya astillas, no haya clavos, estén en mejores condiciones y que se tenga un control. Entonces, por eso es preferible tener pallets plásticos, así nos evitamos el control de los pallets de madera. Y en proceso como tal no está permitido. O sea, no podemos tener equipos y utensilios de madera. Eso no está permitido en la industria de alimentos. Tenemos que tener una adecuada iluminación con luz natural o artificial. Las lámparas siempre tienen que estar protegidas. Una correcta ventilación. ¿Sí? Los servicios higiénicos tienen que ser suficientes de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengamos. No pueden tener acceso a producción directamente. Siempre tenemos que tener rotulitos de lavado de manos, de incentivar al personal de que se lave, de que se bañe, de que traiga el uniforme limpio y este tipo de cosas, ¿no? Siempre tiene que haber agua potable. Los desagües no deben pasar por las líneas de procesamiento y no podemos tener equipos encima de los desagües. Los desagües tienen que estar lejos de las líneas de producción. Tenemos que tener un sistema adecuado de recolección y desechos. Las áreas de desperdicio tienen que estar ubicadas lejos de la empresa. De lo que es el personal, como les había comentado, tenemos que siempre tener cuidado con el estado de salud de las personas. Siempre tenemos que estar monitoreando que no tengan enfermedades infecciosas, que no tengan infecciones estomacales, hepatitis o que puedan transmitirse directamente a los alimentos. El tema de las heridas, pues siempre capacitar al personal para que den avisos si es que tienen algún tipo de herida y hacer el procedimiento correspondiente. No hay una normativa específica de la indumentaria que tiene que utilizar un trabajador, pero nosotros tenemos que tener claro que debemos utilizar una cofia que cubra su cabello, que no le permita que los cabellos caigan en el producto. No es aconsejable que el personal tenga barba ni bigote. En ese caso, si es que la persona, pues un poco ahí, hay trabajadores que pelean por este tema, pues hay que darles un tapabocas. La indumentaria tiene que cubrir correctamente todas las partes de su cuerpo, ¿no? O sea, tiene que ser una indumentaria fácilmente lavable, que no sea de telas pues que se impregnen la grasa o que se ensucien fácilmente. Siempre tienen que tener una higiene personal que debe ser monitoreada, o sea, todos los días bañarse, lavarse continuamente las manos. Siempre es importante que los uniformes sean de colores claros para evidenciar justamente la limpieza, evitar colores oscuros, el negro, el gris oscuro, porque ahí obviamente como que tapa la suciedad y no podemos verificar bien si el trabajador lava o no los uniformes. Es importante dotar de varios conjuntos de uniformes, 2 o 3 conjuntos para que el trabajador tenga la posibilidad de lavar y pues alternar con otro uniforme. Y el cumplimiento de BPMs generales, la cortada de las uñas, el cabello rebajado, si es posible el corto para el caso de los hombres, las mujeres muy bien recogidas del cabello, no celulares, no joyas, no, nada que pueda caer en el alimento, no utilizar colonias, no utilizar este tipo de cosas que pueden contaminarle químicamente al alimento. Las manos, pues obviamente tiene que ser un proceso súper bien implementado porque es el portador, como que es la parte del cuerpo de la persona que lleva la mayor cantidad de contaminantes, ¿no? Entonces hay que inculcar al personal que tiene que lavarse las manos todo el tiempo, antes de empezar a trabajar, antes y después de ir al baño, cuando cogen basura, cuando cambian de producto, cuando estornuden, cuando tosen, cuando hay llagas, cuando tocan utensilios que son de un tipo de producto a otro tipo de producto. Entonces es importante inculcar, poner ahí, por ejemplo, como está en la lámina, un ejemplo de cómo lavarse las manos, porque no es un procedimiento
así nomás para eliminar todos los microorganismos. Hay que lavar y desinfectar. El tema de la higiene en la elaboración, pues tiene que estar durante todo el proceso. Tiene que estar en todas las operaciones, desde la recepción hasta el empacado. Nos ayuda a prevenir la contaminación cruzada. Siempre tenemos que emplear agua potable, verificación y monitoreo de los procesos y documentación que nos asegure la trazabilidad y el registro. En el caso de la limpieza y la desinfección, son procedimientos que tenemos que implementar en las plantas de alimentos, en los sitios donde vamos a fabricar. Y estos procedimientos tienen que estar debidamente validados. No podemos decir, vamos a utilizar un producto cualquiera, Juanito me vino a vender tal jabón y yo voy a utilizarlo. No, esto tiene que estar debidamente validado para saber que el producto que estamos utilizando pues, nos está realmente ayudando a eliminar cualquier tipo de contaminación. Entonces, la limpieza es básicamente eliminar la materia orgánica o bajarla a niveles aceptables. Y la limpieza se hace primero removiendo los residuos sólidos, luego con agua y con un desengrasante que nos ayude a eliminar la grasa o cualquier materia orgánica. Y posterior viene la desinfección, es decir, aplicar un desinfectante, un producto que nos ayude a eliminar o bajar la carga de microorganismos presentes en las superficies a niveles de aceite. Para esto vamos a crear POEs, que son procedimientos operacionales estándares de limpieza y sanitización. Nosotros tenemos que crear un POE por cada equipo que tengamos. Si tenemos un horno, si tenemos una trituradora, si tenemos, pues cada uno de nuestros equipos debe tener un POE. ¿Qué es un POE? Es el procedimiento de cómo se va a limpiar, cómo se va a desinfectar, qué producto vamos a utilizar, en qué dosificación lo vamos a hacer. ¿Sí? Todo eso nos tiene que decir el POE. Desconectar la máquina y también de acuerdo a las recomendaciones que nos dé el fabricante de la máquina. ¿Ya? Entonces, el proceso general de limpieza es hacer una prelimpieza, hacemos un enjuague, hacemos una desinfección y luego el secado al ambiente. ¿Sí? Es preferible utilizar desinfectantes que se sequen al ambiente, no desinfectantes que requieran un lavado posterior, porque eso encarece el procedimiento, es más tiempo, la gente no lo realiza y ahí se puede producir una contaminación. Los productos químicos, aquí hay un ejemplo, un ejemplo de lo que nos podríamos utilizar, son productos, son desengrasantes grado alimenticio, son desengrasantes biodegradables, ¿sí? Que se utilizan para pisos, paredes, utensilios, cualquier tipo de superficie, ¿no? Desengrasantes que pueden ser, desinfectantes que pueden ser amonios cuaternarios, ¿no es cierto? O podemos colocar un dióxido de cloro, que es súper bueno. Podemos colocar alcohol potable al 96%, que eso nos asegura una desinfección súper eficiente, ¿no? Y no es muy caro. Aquí hay varios métodos de verificación de limpieza, que es un método visual que no es confiable. O sea, ir y decir, sí está limpio, no, porque una persona no tiene el mismo criterio que otra, entonces es importante tener siempre un método de verificación confiable, que puede ser bacterianos, es decir, hacer microbiología de superficies con un equipo que se llama luminómetro, ¿sí? Que nos permite ver la bioluminiscencia o la cantidad de materia orgánica que existe en la superficie. Las superficies por lo general no van a tener cero, dice URLs, que es la unidad en la que se expresa la materia orgánica, pero sí podemos tener niveles confiables, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer la validación que les había comentado anteriormente para tener químicos confiables, que realmente nos vayan a asegurar que estamos haciendo una limpieza eficiente. El control del proceso y documentación nos va a permitir tener un resultado controlar el proceso desde la recepción hasta el despacho. Y siempre tenemos que tener registros que nos garanticen que estamos haciendo este control. Es lo que dice el auditor, siempre. Si usted no me presenta un registro del control que me está mencionando verbalmente, no existe. Para mí, ustedes nunca hicieron. Entonces, si nosotros decimos que controlamos, que hacemos, que registramos, pues tener el documento que valide este tema, ¿no es cierto? Bueno, el control de documentos se basa también en el tema de la trazabilidad del producto
y también incluye la parte del etiquetado o la información del producto. Dentro del control de documentos está incluido la trazabilidad y la información del producto. La trazabilidad es poder rastrear todos los ingredientes, toda la materia prima, toda la cantidad de producto elaborado desde que iniciamos hasta que se despacha y viceversa, desde que se despacha hacia atrás. Y la información del producto, que es el etiquetado como tal, ¿no es cierto? Lotes, fechas de elaboración, fechas de caducidad, que tenga la notificación sanitaria o en su defecto el código de BPM, del semáforo, es decir, todo lo que intervenga de la normativa de rotulado, ¿sí? Como les había comentado, es importante siempre tener un programa de control de plagas que nos avale que estamos evitando cualquier tipo de ingreso de insectos, de roedores, etcétera, a nuestra planta y que puedan ser pues la causa de una contaminación grave en la misma, ¿no? Como les había comentado, eso podemos hacerlo internamente con un proveedor, con una persona capacitada o externamente con un proveedor. Bueno, los tipos de plagas ya hemos visto, los conocemos generalmente, son los roedores, los pájaros y los insectos, que son los más comunes en las plantas de alimentos. No podemos eliminar estas plagas, por eso se llama control, es decir, evitar que las plagas ingresen a nuestro sistema de producción y que los alrededores pues tengamos todos los controles posibles para evitar que haya, por ejemplo, basura regada y que eso sea causa para atraer a roedores. Ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces aquí tenemos varios tips para evitar el ingreso y la proliferación de plagas, que básicamente se basan en higiene y en mantener las áreas herméticas y debidamente selladas. Bueno, las operaciones de producción, como les había comentado, todas las operaciones de producción, desde la recepción hasta el despacho, tienen que ser controladas mediante registro, mediante la descripción de procesos. Siempre, si vamos a elaborar un producto o una línea, pues debe haber la descripción del proceso como tal. El envasado, etiquetado y empacado, como les había comentado, pues tiene que ser debidamente validado y debidamente hecho bajo la normativa de etiquetado, ¿sí? Que rige en nuestro país. Tenemos que mandar a hacer los debidos análisis al laboratorio para establecer tablas nutricionales, para establecer microbiología, para establecer todos los controles que una normativa INE en específica nos pide para un producto específico. El tipo de envase que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un envase de vidrio, si vamos a utilizar un envase plástico, si vamos a utilizar fundas, cartones, etc. El material de empaque igualmente tiene que ser validado, tiene que ser aceptado para uso en alimentos. Entonces, todas estas cosas tenemos que implementar en planta. El almacenamiento, debemos contar con bodegas debidamente ventiladas, amplias, para poder clasificar los diversos tipos de productos que tengamos. El transporte tiene que ser siempre limpio, tiene que ser un vehículo acorde al tipo de producto que estamos transportando, tiene que estar limpio, tiene que estar hermético, no tiene que ser fácilmente, o sea, no tiene que aperturarse fácilmente, si es posible ponerle un sello, un candado, etcétera, limpiarlo diariamente, desinfectarlo diariamente, fumigarlo diariamente, ¿sí? Eso es súper importante y tiene que tener las condiciones sanitarias necesarias para el transporte de alimentos. Y la comercialización, obviamente, tiene que ser impecable. Nuestro sistema tiene que ser, nuestra presentación del producto tiene que ser impecable, debidamente rotulado, sellado, la presentación del producto súper chévere para que el consumidor pues le llame la atención, y qué mejor si tiene pues un sello de buenas prácticas de manufa. Como les había comentado, nosotros tenemos el control de alérgenos, que ese sí es un procedimiento que tenemos que implementar todos los productores de alimentos, porque la proteína que tiene el alimento es la causante de las reacciones que puede tener una persona. Hay una clasificación, ¿no? Hay el gluten, hay los mariscos, hay los huevos, hay el pescado, hay las nueces, son varios tipos de alérgenos que tenemos que cuidar y tenemos que separar en nuestro proceso, ¿de acuerdo? No podemos mezclar, por ejemplo, en el almacenamiento no podemos mezclar la harina, no podemos mezclar las nueces, ahí todo almacenado encima, sino debemos tener pues una correcta separación. El pesaje, pues tenemos que utilizar utensilios específicos, y hay una gran cantidad de procesos que debemos implementar para cuidar los alérgenos.
El HACCP como tal no es una exigencia obligatoria dentro de los BPMs, pero es importante que nosotros tengamos un HACCP inicial. ¿Qué quiere decir? El HACCP es el análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros evaluemos qué peligros físicos, químicos, biológicos y alergénicos tiene nuestro proceso en todas las etapas, desde la recepción hasta el despacho final. Y que eso lo pongamos en una matriz para que el auditor vea que nosotros sí hemos hecho un análisis de peligros. El análisis de peligros se hace por etapa, se hace por producto o por línea de proceso. Entonces es importante que nosotros identifiquemos todos los peligros que tiene nuestro sistema, que tiene nuestro producto y que tienen todas las etapas del proceso. ¿De acuerdo? Eso es importante mapearlo, eso es importante hacer la matriz para que el auditor pues tenga claro que sí estamos cumpliendo con esta exigencia. No nos pide planes como tal, o sea, no pide que tengamos ya implementado, pero sí que tengamos un análisis de peligro. También nos pide un diagrama de flujo, ¿sí? Es decir, una descripción gráfica del proceso desde la recepción hasta el despacho final. La descripción del proceso o de la elaboración del producto y las condiciones, las condiciones que debemos cumplir en cada una de las etapas. El análisis de peligro, como les había indicado, pues tiene que ser por procesos y establecer puntos de control y puntos críticos de control. No tan minuciosamente, pero bueno, sí, Marta. Y eso presentarle al auditor, que hemos hecho un análisis, aquí está el análisis de peligros y aquí está mi plan general, mi plan HACCP, en donde me va a establecer cuáles son mis puntos de control, cuáles son mis puntos críticos, dónde tengo que tener mucho más control de la parte de inocuidad y pues los puntos de control son generalmente parte de la calidad, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo macro de un plan HACCP de una línea de panadería, por ejemplo, en donde establecimos que nuestro punto crítico de control es un detector de metales, pero bueno, esto es un ejemplo un poco más minucioso. En BPMs lo podemos hacer de manera general, con una matriz general, y pues enumerar únicamente cuáles son nuestros puntos críticos y cuáles son nuestros puntos de control. También debemos tener un procedimiento de control y manejo de derrames en caso de que existan derrames de algún desinfectante, de alguna sustancia que pueda ser nociva para el producto, ¿sí? Entonces hay que tener un procedimiento en donde nos diga, ok, vamos a aislar el área, vamos a recoger los residuos, con tal producto vamos a limpiar, vamos a desinfectar, quién va a verificar y cómo se va a liberar el área. El control y manejo de vidrio roto también tiene que estar en un procedimiento donde de plástico y vidrio roto, es decir, qué vamos a hacer en caso de que se nos rompa un vidrio, de que un plástico se rompa. De igual manera, los mismos procedimientos que les mencioné en la lámina anterior. El control de cuerpos extraños, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro proceso de controlar el aparecimiento de metales, de cuerpos extraños en el producto, cómo van a ser nuestros controles durante todo el proceso, qué procedimientos y qué registros vamos a tener. Hay varios tipos de detección de cuerpos extraños, podemos tener un detector de metales, podemos tener imanes, podemos tener rayos X, pero eso depende mucho de la industria, depende mucho del presupuesto, del tipo de producto. No es que BPMs exige un detector de metales muy adecuado para las industrias de alimentos. En caso de que no se pueda tener acceso a esto, pues podemos hacer otros métodos importantes que nos van a justificar cómo nosotros estamos haciendo el control de cuerpos extraños. Tenemos una pregunta referente al material extraño. ¿Es tener procedimiento de uso o de desecho? A ver, el material extraño, el control de material extraño significa tener un procedimiento de todos los equipos, todos los utensilios que tengamos en planta, materiales de metal, materiales de plástico, materiales de vidrio. Enlistamos esos materiales y tenemos que hacer un control periódico del estado
de esos materiales. Por eso les decía, o sea, para evitarnos hacer eso, quizás es importante tener un detector o un sistema de rayos X, pero son carísimos. Por eso es importante que las empresas que no tengan acceso a este tema, pues tengamos un listado en donde podamos controlar periódicamente el estado y hacer el cambio debido y registrar el cambio, para justamente evitar que en el alimento se vaya algún tipo de material extraño que pueda causar daño al consumidor. Los uniformes para plantas de producción de alimentos para mascotas deben ser de colores claros. En la empresa que laboro hay demasiada generación de polvo. Sí, los uniformes siempre tienen que ser claros. Tratar siempre de tener uniformes de color claro, blancos, grises claros. El color no, pero que siempre sea lo más claro posible para evidenciar limpieza. ¿Cuánto cuesta el HACCP y cuánto dura? Depende del tipo de proceso que tengan, ¿no? La asesoría tiene un valor. El costo de implementar HACCP depende de la certificadora con la cual ustedes escojan certificarse. Hay varios tipos de certificadoras. El SGS, Incotec, hay Bureau Veritas, hay certificadoras a nivel nacional. Hay también certificadoras exteriores, por ejemplo, en México hay certificadoras que son más baratas. La certificación, por lo general, de un HACCP está bordeando entre los $2,500. Te dura 5 años, ¿sí? La certificación de cualquier sistema te dura 5 años y vas haciendo auditorías anuales para el seguimiento. Somos una microempresa que procesa agroalimentos, que perdimos nuestra certificación BPM porque venció su vigencia. ¿Cómo podemos recuperar? Tienen que hacer nuevamente, solicitarle a algún ente certificador nuevamente que les haga la auditoría de certificación. O sea, eso tiene un valor dependiendo de las líneas y todo eso, pero si ya se pierde una certificación, nuevamente se tiene que solicitar y el ARSA va a asignar un nuevo código, etcétera. Quisiera acotar, si perdieron la certificación o ya se les acabó los 5 años, porque si ya se les acabó los 5 años, tienen que renovar nuevamente. ¿BPM es una certificación o es un proceso de auditoría? O sea, BPM es un sistema auditable. En el momento en que tú solicitas una auditoría a un ente certificador, se convierte en una certificación. Tú puedes implementar prerequisitos que son las BPMs y tenerlos en tu empresa y puedes ser sujeto a auditoría. Cuando tú pides a un ente certificador que te audite, se convierte en una certificación de BPM. Estos entes, como les había mencionado, pues SGS, Bureau Veritas, Icotec, varios entes que te certifican a nivel nacional, o también podemos pedir empresas externas. Hay unas muy buenas en México. Listo, siguiente pregunta. En su experiencia en el control de plagas, ¿se tiene algún documento en donde pueda determinar la periodicidad del control? Sí, correcto. Tenemos el proveedor de plagas, te emite un informe y hace un análisis de cómo están tus instalaciones. Si tú estás en una zona donde no tienes mucho riesgo de plagas, donde no hay mucha presencia de roedores, de insectos, etcétera, ellos te establecen la periodicidad de las visitas y puede ser, yo qué sé, una vez al mes, 2 veces al mes, una vez a cada trimestre, dependiendo del proceso que tienes, cuánto desecho generas, cómo está la hermeticidad de tu planta. O sea, son varios factores que ellos analizan y ellos te dejan un informe en donde te dicen todo lo que encontraron, las evidencias, si es que hay algún tipo de consumo de cebo, si es que hay insectos. Es preferible siempre trabajar con un proveedor de plagas externo porque ellos hacen todas estas cosas y ellos te ayudan un montón a controlar eso en tu planta. ¿Es necesario primero pasar por BPM y luego HACCP o se puede implementar directo el HACCP? Podemos irnos directamente al HACCP, no hay problema, tú coges y certificas HACCP, pero te van a auditar BPM. Vamos a certificar HACCP, pero los prerequisitos de BPM de ley te van a auditar, ¿ya? Pero claro, o sea, podemos certificarnos HACCP de una vez, siempre y cuando ya tengamos los prerequisitos establecidos e implementados. Y obviamente todo lo que te pide HACCP, pero sí, claro, es súper válido ir directo a una certificación HACCP. Y si ya tienes el HACCP, es súper chévere que más bien tengas un sistema de control documental mucho más robusto y ya te lanzas por una normativa de gestión, que puede ser una GGCI, que puede ser una ISO, incluso que es mucho más robusto que tener un HACCP.
Entonces, como les decía, el sistema de gestión es más ya un complemento del HACCP y de las VPNs y es un sistema más documental. Pero si ya te quieres lanzar a un HACCP, mejor esperemos un poquito más y te lanzas a un sistema de gestión. Siguiente pregunta, ¿los cultivos bacterianos podría hacerlos yo mismo? Este sería un control básico para tenerlo como recurso. Sí, si nosotros tenemos un laboratorio interno, podemos hacer los controles básicos, de eso no hay ningún inconveniente. Lo que te pide el ARSA es que tengas un control microbiológico del producto de acuerdo a la normativa INEN, lo que te pida la normativa. Si nosotros tenemos un laboratorio interno y nuestros análisis internos nos permiten hacerlo, pues no hay ningún problema. Sí es importante hacer una verificación externa, al menos anual, con un laboratorio acreditado para estar seguros de los resultados que vamos a obtener, pero si podemos hacerlo interno, está muy bien.